¿Alguna vez nos pusimos a pensar cómo algo tan simple como un hilo enrollado puede ser tan vital en la tecnología que usamos todos los días? Hoy vamos a meternos justo en eso. Las bobinas electrónicas. Exacto. Tenemos acá unas notas bastante detalladas que nos van a guiar. La idea es entender bien qué son, cómo funcionan realmente y por qué son tan importantes. Así que si te parece, definamos primero qué es una bobina. Básicamente es un hilo conductor, ¿no? Casi siempre de cobre, con un esmalte, un barniz aislante, enrollado en espiral. Así es. Y esa forma enrollada es lo esencial. El conjunto de vueltas es el devanado. Cada vuelta individual, una espira. Y los extremos del hilo, bueno, son los terminales. Y ojo, es importante recordar que hay que raspar ese barniz para que hagan buen contacto. Claro. A veces, dentro de ese enrollado, hay un núcleo. Puede ser simplemente aire o un material ferromagnético, como el hierro, que concentra mucho el campo magnético. Y ahí está la clave de su poder, ¿no? La interacción con el magnetismo. Precisamente, cuando pasa corriente eléctrica, la bobina crea un campo magnético. Actúa como un imán, pero temporal. Ajá. Pero la magia va en dos direcciones. Si un campo magnético que cambia, que varía, atraviesa la bobina, esta genera una corriente eléctrica. O sea, convierte electricidad en magnetismo y viceversa. Entendido. Ahora, eléctricamente, ¿cómo se comporta? Porque no es solamente un cable que da vueltas. Acá viene lo más interesante, creo yo. Su característica principal es que se opone a los cambios bruscos de corriente. A ver, no le molesta una corriente constante, una vez que se establece, pero sí le molesta, digamos, que la corriente intente subir o bajar de golpe. ¡Ah! Claro, eso explica por qué actúa distinto con la corriente continua, la DS de una batería, por ejemplo, que con la alterna, la AC de la red eléctrica. Justo. Con corriente continua, una vez que conectas y la corriente se estabiliza, la bobina casi no ofrece resistencia. Es como un cable común. La oposición fuerte aparece solo en el instante de conectar o de desconectar, porque ahí es donde la corriente está cambiando rápido. Entiendo. En cambio, con corriente alterna, que por definición está cambiando todo el tiempo de valor y dirección, bueno, la bobina está siempre oponiéndose, siempre frenando esos cambios. Y me imagino que si la corriente alterna cambia más rápido, o sea, si aumenta la frecuencia, la bobina frena más. Exacto. A mayor frecuencia de la corriente alterna, mayor es esa oposición que presenta. Y esa medida, esa capacidad de oponerse a los cambios de corriente, es lo que llamamos inductancia. Inductancia. Sí, y se mide en henrios, la unidad es H. Pero en la práctica, como el henrio es una unidad muy grande, usamos más los milihenrios, mH, o microhenrios, μH. Claro, son valores más chicos. Y bueno, supongo que no todas las bobinas son iguales. Debe haber mucha variedad. Muchísima. Esa construcción básica da para mucho. Por ejemplo, cómo se enrolla el hilo. Si es una capa, varias capas, o si llevan ese núcleo sólido que mencionamos antes. Un núcleo ferromagnético aumenta la inductancia una barbaridad comparado con uno de aire. Además, las hay de valor fijo y también variables, que suelen tener como un tornillito o un núcleo móvil para ajustar la inductancia. Ah, importante eso. Para ajustar esas variables siempre hay que usar una herramienta que no sea metálica, ¿verdad? De plástico o cerámica. Correcto, sí. Porque una metálica afectaría el campo magnético y, bueno, no podrías hacer bien el ajuste. Claro. Y toda esta variedad permite usarlas en aplicaciones fascinantes. Los transformadores, por ejemplo, son básicamente dos o más bobinas compartiendo un núcleo para subir o bajar voltajes de corriente alterna. Sin ellos, la red eléctrica como la conocemos no existiría. Y son la base también de los electroimanes, ¿cierto? Esos imanes que prendemos y apagamos con electricidad. Así es. Piensa en relés, timbres, cerraduras eléctricas, y en electrónica son fundamentales en filtros. ¿Filtros para qué? Electricidad en las centrales se basa en mover imanes gigantes cerca de bobinas enormes. Es increíble cómo algo tan elemental escala a usos tan complejos. Ahora, vayamos a lo práctico. ¿Cómo sabemos si una bobina está fallando? Bueno, lo más simple es ver si el hilo está cortado, con un multímetro midiendo resistencia en ohmios entre los terminales. Si te da infinito o OL, open line, está cortada.
Si da una resistencia muy baja, casi cero, el hilo probablemente está bien, está continuo. Pero habías mencionado antes que había un problema más sutil, ¿no? Sí, ese es el verdadero desafío a veces. El problema es cuando fallan las espiras por dentro. Si el barniz que aísla una vuelta de la otra se daña, se produce un cortocircuito entre esas vueltas. Ajá. El multímetro va a seguir marcando continuidad, porque el hilo principal no está roto del todo. Pero la inductancia de la bobina ya cambió, y no va a funcionar como debe en el circuito. Qué complicado de detectar entonces. ¿Y qué se hace en esos casos? A veces se necesita un medidor específico, un inductómetro, que mide la inductancia directamente. Pero, siendo sinceros, muchas veces en reparación, lo más práctico es simplemente reemplazar la bobina que sospechamos que está mal y ver si el aparato vuelve a funcionar. Es una de esas fallas medio invisibles. Entendido. Entonces, para ir resumiendo, la bobina es este componente esencial que juega con la electricidad y el magnetismo. Es clave para almacenar energía magnética, para regular corrientes, para transformar voltajes. Exacto, y es notable cómo ese principio tan simple, un hilo enrollado, permite desde llevar energía a ciudades enteras hasta la microelectrónica que tenemos en el bolsillo. Totalmente. Lo cual, bueno, nos deja pensando, ¿no? Si estas fallas sutiles, como las espiras en corto, son tan difíciles de detectar con herramientas comunes, ¿qué implica eso para la fiabilidad, para la seguridad a largo plazo de sistemas críticos? Pensemos en aviones, equipos médicos, redes de energía, sistemas que dependen de que muchísimas bobinas funcionen perfectamente.